Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 24. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Leámoslo de nuevo. Y cuando oigas el ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia hoy, Señor, dándote gracias por tu inmenso amor y misericordia. Gracias porque una vez más nos permite, Señor, tener tu palabra en nuestra vida, y sin tu palabra no encontramos dirección. Sin tu palabra no hay forma, Señor, de poder avanzar. Sin tu palabra, Señor, nunca encontraremos sin duda las respuestas a nuestra vida. Gracias porque a través de esta tu palabra, Señor, podemos ser edificados, bendecidos, fortalecidos, guiados, enfocados, restaurados, levantados, sanados, libertados, animados. Y todo sucede gracias a tu palabra. Gracias, Señor, porque en esta hora tu presencia y tu Espíritu Santo, que ha fluido a través de la alabanza, la adoración, sin duda seguirá fluyendo en una forma especial a través de tu palabra. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, que pueda tu Espíritu Santo tomar el control de nuestra mente y corazón, y podamos, Señor, abrirnos a lo que tú quieres hablarnos hoy, y podamos tener el suficiente entendimiento y la capacidad, Señor, de poder comprender tus propósitos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Puede sentarse, que el Señor le bendiga grandemente. Vamos a hablar en el día de hoy, en nuestra secuencia de temas que estamos tocando acerca del avivamiento. Vamos a usar como tema hoy el sonido de la marcha. El sonido de la marcha, extraído por supuesto de este versículo que acabamos de leer. Cuando vamos a la historia de este versículo, o tratamos de entender un poco el porqué de lo que Dios dice aquí, nos damos cuenta que poco después de que David había sido establecido como rey de Israel, su enemigo mortal, o el enemigo de Israel, que eran los filisteos, vinieron a atacar y a ocupar el valle, de acuerdo a la historia, de Refaín. Entonces David, cuando vio que los filisteos venían para de alguna manera atacar a Israel, consultó al Señor, o le preguntó al Señor qué es lo que debía hacer, o cómo debía atacar a los filisteos, o de qué manera debía enfrentarse a ellos. Y Dios le habla y le dice que vaya contra ellos. Ese día en que Dios le responde a David de que vaya contra ellos, se llevó a cabo un ataque frontal y tremendamente valeroso, y el Señor los entregó en su mano. O sea, David triunfó junto al pueblo de Israel contra los filisteos en esa primera incursión. Pero tiempo después, los filisteos otra vez repitieron la maniobra, y de la misma manera trataron de atacar nuevamente a Israel. Y aquí, en esta posición, David no presumió en la guianza anterior, o sea, no dijo lo hicimos de tal manera la vez anterior, vamos a hacerlo de la misma manera ahora. No, él no confió en que ya había tenido un triunfo contra los filisteos de tal o cual manera, sino que nuevamente él consultó al Señor. O sea, él
no se confió del éxito pasado, sino que nuevamente viene a las plantas del Señor y le pregunta, le consulta, ¿qué debía hacer ahora en esta nueva ocasión en donde los filisteos venían para atacarle? Esta vez Dios le dijo que los rodeara y luego tomara, por supuesto, una posición detrás de ellos, detrás del enemigo, y se pusiera frente a las balsameras. Y luego esperara hasta oír, dice, el ruido o sonido de marcha, como de marcha. Eso es la orden que Dios le dio. Recordemos que la primera vez, no lo leímos, pero la primera vez Dios le ordenó que atacara a los filisteos en forma frontal. Y lógicamente triunfaron. Pero en esta ocasión Dios le dice, espera detrás de las balsameras o espera frente a las balsameras, y luego cuando oigas el sonido de marcha, entonces tú entrarás en la batalla. Esa iba a ser la señal de que las huestes de Dios entrarían en movimiento en ese momento. Entonces David tenía que saber que esa iba a ser la señal para él actuar, para él reaccionar ante los enemigos. Ahora es muy importante que nosotros observemos esto y lo recibamos realmente. David no presumió delante de Dios. David no presumió delante de Dios, sino que él esperó la voluntad del Señor. Hay un versículo bien importante, o diría yo dos versículos bien importantes en el libro de Génesis, en el capítulo 32, versículo 1 y 2, donde habla acerca de Jacob, y me parece muy importante leerlo porque creo que también nos ayudará a entender este momento y sobre todo este lugar físico donde David se enfrentó a los filisteos. Dice que Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios, ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este. Y el nombre de aquel lugar era Mahanaim. Este mismo lugar en donde increíblemente después en el futuro David se enfrentó a los filisteos también, lo llamó Jacob un campamento de Dios. O sea, es como decir, ese lugar estaba lleno de ángeles, por decirlo así. Y en este sentido entonces, estos iban a ser las huestes que David iba a escuchar que se movían, el sonido de marcha. Entonces, el sonido iba a ser estos árboles entre las balsameras, pero al mismo tiempo iban a ser los ángeles de Dios que iban a entrar en la batalla. Ahora que estaban en movimiento, por decirlo así, los poderes del cielo estaban siendo lanzados a ese conflicto para asegurar la victoria, para tener victoria sobre los enemigos de Israel. Estas dos batallas, las dos batallas que son muy similares, muy parecidas, el mismo lugar, ayudan a ilustrar de alguna manera la diferencia entre el método de Dios en el evangelismo normal que nosotros hacemos como iglesia por un lado, y también en su método para el avivamiento por el otro. Es muy importante marcar esto porque aquí es donde el Señor nos muestra a nosotros cómo Él actúa en cada caso, que es totalmente diferente. En este sentido, en el primero, podemos decir así, esto es en el evangelismo normal, cuando usted y yo hacemos evangelismo, cuando predicamos a la calle, cuando hacemos impactos, cuando hacemos campaña, en fin. Ahí se ve la actividad del hombre, la función del hombre, el actuar del hombre con la ayuda divina que es, por supuesto, prominente. Nosotros salimos a predicar el evangelio y Dios nos respalda para alcanzar a los perdidos. Esa es la primera forma. Y lo segundo que nos damos cuenta entonces, y lo que observamos en el segundo punto, es que Dios es quien entra en batalla y el hombre tiene que solamente moverse en el tren de esa victoria y recoger el botín. ¿A qué me refiero con esto? O sea, cuando hablamos de avivamiento, no es el hombre que ejecuta algo, sino Dios que hace y luego el hombre sigue el curso de lo que Dios ha marcado. Esto es tremendamente importante, porque el problema mayor de la iglesia hoy, que si bien es cierto, debe orar por avivamiento, debe clamar por avivamiento, debe buscar ese avivamiento que viene de Dios, el hombre nunca podrá provocar el avivamiento. El avivamiento viene totalmente de Dios.
Entonces, cuando tratamos acerca del avivamiento, esto debe quedar bien grabado y bien claro en nuestras mentes y en nuestros corazones para no equivocar las bendiciones de Dios. Y en este sentido lo digo así, porque Él no nos va a dar un avivamiento por lo que nosotros estemos haciendo, sino que Él va a dar un avivamiento de acuerdo al propósito de Dios. Ahora, en este mensaje nos estamos refiriendo al sonido de la marcha, al sonido de la marcha. Significa entonces de que Dios va a mostrar a su iglesia de alguna forma, de alguna manera, cuándo vendrá el avivamiento. Es como van a haber destellos de lo que nosotros vamos a poder observar para saber que viene un avivamiento. Este sonido de avivamiento que solo lo escuchan los que están en la batalla, los que están listos para enfrentar al enemigo. O sea, podríamos decir las personas que están en el lugar exacto, en el tiempo exacto y las personas exactas, en el sentido de que nosotros debemos ser quienes debemos estar siempre atentos a lo que Dios quiere hacer. Ahora, si como hay registradas, por supuesto, en la Escritura, señales que nos deben de alguna manera advertir la pronta venida de Cristo, porque es una realidad. Cristo viene pronto, Él pronto aparece por su iglesia y todos estamos esperando que Él aparezca. Mientras temblaba anoche, seguramente algunos se acordaron mucho de Dios, ¿no? Qué bueno que se acordaron de Dios. Y yo recuerdo que algunas de mis hijas llegaron corriendo ahí. Está temblando. Claro, todos sabíamos que estaba temblando, que no se dio cuenta. Y mi esposa dice, yo quiero que venga el Señor pronto. Y yo dije, bueno, que venga pronto. Y mis hijas decían, pero ¿cómo va a venir? Ya va a venir, les decía. Y comenzaron a llegar la información, los WhatsApp, las preguntas. Y un hermano me escribe, hay que orar mucho porque el Señor viene pronto y hay muchos que aún no son salvos y el Señor no va a venir todavía hasta que todos sean salvos. Y yo escribo de vuelta y le pongo, Él va a venir igual. Y eso es complicado, ¿no? O sea, Dios no va a esperar que el de allá, el de acá acepte. No, Él ya habló. Y ahora todos nosotros debemos tomar nuestra decisión por el Señor. Así que si usted está aquí, gloria a Dios por eso. Y quizás no mucho va a poder hacer por los demás, solamente llevarles el evangelio mientras haya oportunidad. Aún hay tiempo. ¿Cuánto? No lo sabemos, pero hay que hacerlo. Y todos estamos esperando entonces que Cristo aparezca por nosotros. Entonces también hay señales que se nos han dado de alguna manera por las que podemos saber cuándo Dios está enviando un avivamiento. Hay señales que podemos ver en la historia, que podemos ver en la palabra, que podemos ver en todos los procesos de avivamiento que Dios ha derramado. Por ejemplo, Isaías 42, versículo 9 dice, he aquí se cumplieron, dice, las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. O sea, lo que Dios nos está diciendo aquí, que antes que todo suceda, siempre Dios va a estar informándonos o dándonos a entender lo que viene. Esto me parece muy similar también a lo que le dijo a Abraham cuando iba a destruir la tierra de Sodoma y Gomorra. Y le dice, Dios no dejará sin aviso a su pueblo y a través de sus profetas Él les informará. O sea, Dios siempre informa a su pueblo que le busca y que le adora lo que Él va a hacer. Ahora, este sonido de marcha debe ser analizado y descrito para que si está presente ahora o si lo podemos notar, entonces nuestros oídos puedan estar abiertos para oírlo. Esa es la realidad de lo que nosotros debemos buscar. O sea, poder escuchar ese sonido de marcha o la evidencia de lo que significa que un avivamiento viene. Debemos ser muy, pero muy cuidadosos y no ver los factores equivocados de alguna manera para tener una evidencia del próximo avivamiento. O sea, tenemos que ser muy agudos en eso. Un espíritu de desorden y muerte nos rodea hoy día. Un espíritu de desorden y muerte. Cada día va aumentando más lo que está sucediendo en nuestra sociedad.
Ayer me enteraba, un muchacho de 21 años, creo que tenía, lo asesinaron, lo mataron con un cuchillo en el cuello. Eso fue lo que me informaron. Y lógicamente nosotros decimos qué está pasando en esta ciudad, qué está pasando en este país, qué está pasando en el mundo. Y claro, una mujer lo mató, una muchacha lo mató, no sé qué edad tendría ella, pero lo mató en una riña callejera, lo mató. Y nosotros no vamos a poner en tela de juicio absolutamente nada porque no sabemos más de los datos, pero el punto es que la violencia se ha marcado en las calles hoy día, en los hogares, las familias, los lugares de trabajo. Y en ese sentido entonces estamos en un espíritu, o digámoslo así, hay un espíritu de desorden y muerte que nos rodea. Cuando miramos entonces, parece extraño, pero es verdad, que la prevalencia del desorden y muerte también está en la iglesia y frecuentemente aún es un indicativo inminente de un avivamiento. Aquí es donde mucha gente piensa lo contrario, pero la palabra nos muestra esa realidad. Cuando la iglesia está más mal, cuando la iglesia está en un desorden, cuando la iglesia está con un espíritu de muerte, es entonces cuando el avivamiento es más inminente. Ay, Señor, dice usted. Miremos la escritura. En el Salmo 119, versículo 126, el salmista David dice: tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. O sea, cuando Dios actúa, cuando el pueblo invalida la ley de Dios, cuando el pueblo se aleja de Dios, cuando Dios actúa, cuando el pueblo abandona a Dios. Eso es lo que tenemos que entender como prioridad. Cuando la noche está muy oscura, cuando todo se ve tenebroso, cuando una situación se ve tan compleja, todos sabemos, si la noche es oscura, vendrá la mañana tarde que temprano, vendrá un nuevo amanecer y ese amanecer está por llegar. Entonces, cuando todo se ve tremendamente oscuro, ese amanecer pronto llegará. Ahora, es un error siempre esperar ver el avivamiento anunciado con una disminución de la maldad. Es un error pensar que el avivamiento vendrá si la maldad disminuye, o por un marcado y una amplia mejoría del estado espiritual de la iglesia. Es como decir, la iglesia está mejorando, así que viene un avivamiento. Tampoco es eso. Lo contrario es frecuentemente el caso. Usted y yo tenemos que saber entonces que vamos a estar desanimados, especialmente en esos días en los que estemos viviendo, para que el avivamiento venga. Cuando la maldad prevalece, no es del todo una evidencia de que va a haber un avivamiento. Ahora, ese es frecuentemente el momento cuando Dios puede obrar, sin duda. Cuando la maldad comienza a crecer, cuando la maldad comienza a extenderse, cuando la maldad comienza a ser una evidencia notable de lo que está sucediendo en la sociedad y también en la misma iglesia hoy. Hoy no podemos decir lo contrario. Hay pecado en el mundo y hay pecado en la iglesia. Hay maldad en el corazón de los seres humanos. Hay maldad en el corazón de la iglesia. Y no podemos decir otra cosa. Y en este sentido entonces frecuentemente es cuando Dios puede obrar. El hermano Finney, si algunos conocen la historia de él notó eso en esos tiempos que hubo avivamiento. Él habla acerca de eso, habla por supuesto del avivamiento del siglo XVIII y dice que el doctor Pevi Jeanes, algo así se menciona, o James, dijo: todo estudiante de la historia conoce que el amanecer del siglo XVIII fue un tiempo de prosperidad material en Inglaterra. Las colonias derramaban sus riquezas en el país materno. O sea, había riqueza, mucha riqueza. Y él dice, eran días de lujo, deshonestidad, especulación
extravagancia. Y fue seguida entonces por un pánico severo cuando el Mar del Sur sufrió un colapso, dice, y fue un tiempo de crecimiento en la actividad intelectual y de expresión. La libertad en la adoración asegurada a través de la Reforma, dice él, había degenerado en una licencia para desafiar a la autoridad humana y la autoridad divina. Él dice, unos hicieron que la infidelidad fuera popular. Otros dedicaron, dice, sus talentos a desacreditar a la iglesia. Otros ayudaron a crear una atmósfera de enfriamiento espiritual entre los hombres de Estado. O sea, la Reforma, en otras palabras, era una fuerza gastada. No estaba sucediendo absolutamente nada espiritual. El ministerio, dice, se había corrompido ampliamente, totalmente. Un escritor, Blackstone, autor de los comentarios de la ley, escribe que buscó en vano un buen predicador del evangelio en Londres. Él dice, el sábado era un día de juerga general, o sea, donde todos salían a hacer lo que se les venía en gana. La blasfemia pública era común verla en esos tiempos. La literatura corriente y la conversación común eran llenas de laxivia corrupta. Y Dios era desafiado todo el tiempo por los hombres y mujeres. Las perspectivas eran realmente oscuras. Y en algunos lados, unos pocos hombres y mujeres de Dios clamaban a Dios por un avivamiento, un grupo pequeño, un remanente. Ahora nos preguntamos nosotros, ¿acaso eso nos suena parecido a lo que usted y yo estamos viendo hoy día a nivel mundial? Eso es lo que está sucediendo. Ahora, bueno, puedo decir así, bueno, así era entonces, y podremos decir que también es hoy día de la misma manera. La situación está muy parecida, y diría a lo mejor esta situación está peor que antes, porque con toda la cantidad de predicación, de redes sociales, de internet, de televisión, de emisoras de radio, deberíamos tener un evangelio tremendamente poderoso. En aquellos tiempos ellos se movían en burros, en caballos, en carretas, a pie, y llevaban el evangelio. No había medios como estos. Las cartas se demoraban meses en llegar a un lugar. Hoy día no, usted agarra su celular y manda un WhatsApp a cualquier lugar del mundo en fracciones de segundos. Por lo tanto, podemos ver entonces que la maldad de hoy es peor que la maldad de antes. Pero entonces, ¿qué hizo Dios? Dios comenzó a sacar a luz a ese santo ejército a los ojos de todas las naciones. ¿Para qué? Para que los confines de esta tierra vieran la salvación de Dios. Y Dios comenzó entonces a levantar hombres en ese tiempo. 3 hombres nacieron en el 1703. 3 hombres muy especiales. Uno de ellos era John Wesley, que nació en Inglaterra. El otro era Gilbert Tennent, en Irlanda, y Jonathan Edwards, que nació en Estados Unidos, Massachusetts. 11 años más tarde nació George Whitefield. Estos 4 hombres, increíblemente, fueron los vasos usados para que este gran despertar espiritual, que cayó por supuesto como una tormenta sobre Inglaterra y sobre América, que fue extraordinario. Este extraño hecho que trajo el río de bendiciones de Dios nos muestra entonces que Dios siempre está fluyendo en su nivel más bajo, previo al tiempo del gran despertar o previo al tiempo del gran avivamiento. Puede ser entonces confirmado por la historia una y otra vez, que siempre cuando Dios va a derramar un avivamiento, el río de Dios está corriendo bajo. Esto es como cuando vamos a la escritura y encontramos al profeta midiendo
1000 codos, cuando el agua sale del umbral, luego sale a la altura de los tobillos, luego a la altura de las rodillas, lomos, en fin, y luego se transforma en un río. Ese es el proceso de Dios. Y todo puede ser confirmado una y otra vez por la historia bíblica y también por lo que sucede en el mundo. Si miramos a Jonathan Edwards en su obra, cuando él escribe, dice pensamientos sobre el avivamiento en Nueva Inglaterra. Él escribe eso. Dice, y hace una pregunta, dice, ¿quién, viendo el estado de cosas en Nueva Inglaterra hace algunos años, el estado en cómo estuvo y la manera en que hemos estado tanto tiempo, quién hubiera pensado que en tan corto tiempo iba a haber tal cambio? ¿Qué tiempo tan muerto hubo por todas partes antes que esta obra, dice, comenzara? O sea, el avivamiento de Dios es algo, como dije, lo he enseñado varias veces, es el actuar de Dios, es la intervención de Dios sobre su pueblo. No es algo que el hombre pueda crear, no es algo que el hombre pueda realizar. Por más que nosotros hagamos, entre comillas, como era joven, cuando era joven, hacíamos semanas de avivamiento, así le llamábamos, semanas de avivamiento. Y usted viera la iglesia, hermano, avivada, cantaba, saltaba, brincaba, corría. Y la otra semana que seguía ya no era de avivamiento, estábamos todos muertos otra vez. Era un problema serio. ¿Por qué? Porque el pensamiento que teníamos era que nosotros, con lo que hiciéramos, Dios iba a derramar un avivamiento. Y no es así. No es así. Entonces, cuando vemos la historia y la palabra de Dios, sin duda nos damos cuenta que Dios con su río fluye en lo más bajo, para que luego entonces se transforme en un río tan poderoso, tan extraordinario, con el avivamiento de Dios. Poco después del avivamiento de 1904, apareciera sin duda o que este avivamiento viniera, el periodista del diario de Liverpool escribe, y él habla de esta manera, dice: si alguien me hubiera preguntado un mes antes que si era probable un avivamiento en Gales, yo hubiera respondido con un rotundo no. Dice, me parecía que la crítica alta había totalmente arruinado la maquinaria del avivamiento, y hasta que la teología fuera reformada de acuerdo con sus conclusiones, nada ocurriría y nada perturbaría la apatía prevaleciente que existía en la iglesia. O sea, ese hombre se daba cuenta que la iglesia antes del avivamiento estaba muerta. Mira a tu hermano que está a tu lado, no lo mires mucho. Nos damos cuenta a veces que hay una realidad espiritual que no la podemos cambiar. La inercia prevaleciente entre los creyentes y la abundante anarquía que existe en el mundo no son un indicativo que el avivamiento es imposible, sino que es imperativo. Cuando nosotros leemos la escritura y escuchamos esa palabra que dice, donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia de Dios. O sea, alguien dice, pero ¿cómo? O sea, mientras más pecado, más posibilidad de avivamiento. Pastor, estoy descolocado. O sea, yo entiendo de que Dios no tiene nada que ver con el pecado y Dios no quiere tener parte en el pecado. Entonces, si hay más pecado, Dios se aleja de nosotros. Lo que Dios quiere hacer con el avivamiento es mostrar que Él es el único que puede derramar el avivamiento. No es algo que la sociedad o la iglesia pueda ejecutar. Entonces estamos en el tiempo para el obrar de Dios. Tú miras esto importante cuando ves a Jesús entrando a Jerusalén y mira a Jerusalén y llora por Jerusalén. Y él dice, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, mas no quisiste. Allí él se da cuenta y le dice a los discípulos, los campos están blancos para la siega. Y era el peor momento espiritual de Jerusalén.
Era el peor momento espiritual. Imagínate cómo estarían de ciegos que el mismo Mesías estaba entre ellos y los religiosos no lo conocieron. Lo rechazaron, lo crucificaron. Mira el momento. Mira la iglesia de hoy en este tiempo. La religiosidad ha matado la espiritualidad. Mira los predicadores de este tiempo. No saben ni siquiera hacia dónde van, ni siquiera hacia dónde apuntan. Y escuchamos a predicadores. Anoche escuché un culto por allí. No voy a decir porque no quiero dañar a nadie. Escuché un culto, casi me morí. No había palabra, no había instrucción, no había guía, no había dirección. Pérdida de tiempo. La iglesia está así hoy. Y la gente va a escuchar serenatas a las iglesias. Necesitamos, hermano querido, volver a la realidad espiritual. Y no es algo que tú puedes lograr humanamente. Es algo que Dios puede darle a la iglesia si realmente queremos buscar de Él. ¿Sabes tú? Cuando vemos en la Biblia la desesperanza de la situación fue para el salmista uno de los argumentos más fuertes en favor de la intervención divina. Porque él vio en esas condiciones un reto que el Dios omnipotente no podía ignorar. O sea, para él la misma necesidad de los tiempos lo hacía clamar. Y le decía: es hora de que el Señor actúe. Seamos honestos. Cuando tú y yo vemos a un familiar que rechaza constantemente a Dios, que es terriblemente malo, que no hay cómo cambiarlo y has intentado todo, ¿qué dices tú? Señor, es hora de que tú actúes. Yo ya hice lo que más pude y no puedo cambiarlo. Solo tú puedes cambiarlo. Esta es una de las señales y sonidos reales del avivamiento. Pero otra vez quiero enfocarte esto. Siempre hay precedente en un avivamiento, un espíritu también de insatisfacción. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nunca podemos estar satisfechos. No debemos estar satisfechos. Debe haber un espíritu de insatisfacción, de querer más, de desear más. Hablo de Dios. Tiene que haber un espíritu de insatisfacción en nosotros. Este segundo factor, si podemos llamarlo así, puede ser extendido entre personas de toda clase o puede ser confinado a pocas personas. Pero debe haber un espíritu de insatisfacción. Y entonces, en este sentido, esas personas que tienen ese espíritu de buscar más de Dios, de anhelar más de Dios, de querer más de Dios, están siendo preparadas para lo que Dios está por hacer. Recuerda que te dije que el río de Dios en esta circunstancia corría muy bajo, pero siempre va a haber gente allí abajo que va a estar deseando más de Dios. A los que están allá arriba, a los que están acá, a los que se sienten bien, que están contentos, que están gozosos con lo que son o con lo que han logrado o con lo que están haciendo. Incluso cuando tú les preguntas: hermano, ¿vas a ir al culto el domingo? No sé si alcance, no sé si pueda, a lo mejor la otra semana, a lo mejor el otro mes voy a ir, voy a tratar, voy a intentar. Esa gente no está ni ahí con buscar a Dios. Pero hay otros que tú los ves en todos los cultos. No se pierde ninguno. Y vienen todos los cultos y están ahí y lloran y se quebrantan. Y uno dice: oh, el hermanito, qué sentimental. Y lloran porque quieren más de Dios. Y quizás espiritualmente alguien dice: no son tan espirituales, pero están allí en ese río bien bajito. Porque de alguna manera Dios los está preparando para lo que Él va a hacer. Ahora, aunque esta insatisfacción extendida esté ahí en medida, no puede ser siempre discernida hasta que el movimiento esté en el camino. O sea, no todas las personas disciernen lo que está sucediendo.
Pero una marca segura del inminente avivamiento es cuando el espíritu de insatisfacción se vuelve aparente entre los creyentes. Quieren más. Quieren más. ¿Cuándo me doy cuenta yo de eso? Cuando algún hermano dice, pastor, tenemos que orar más. Le digo yo, aquí está. Hay que ayunar, gloria a Dios. Esto está ahí se huele la insatisfacción. O sea, ¿cómo vamos a venir al puro culto? Si para qué estamos con cosas, si cuando oramos usted no ora. Y no va a decir que con la oración que hicimos aquí, con eso quedó listo para toda la semana. No, hermano, usted sale aquí 10 minutos después, ya se le acabó. La pila se descargó. Y esta es la realidad humana. Entonces necesitamos más de Dios. Necesitas despertarte 6 de la mañana, 5 de la mañana. Y aunque digas, no sé por qué desperté, tú tienes que por lo menos entender que Dios te está despertando, para que por lo menos te bajes de la cama y digas, Señor, estoy ante tu presencia en esta mañana. O sea, algo tiene que suceder. Tiene que haber una inquietud espiritual. Entonces, esa insatisfacción santa es colocada en el corazón de los creyentes y es colocada por Dios. No es algo que nace de cualquier hermano, de cualquier persona, no. Eso es colocado por Dios. Y tú debes saber de lo que te estoy hablando. No es que tú deseas, no es que tú quieres, no es que tú anhelas. Porque seamos honestos, esa insatisfacción nace de Dios y te obliga a levantarte. Y te obliga a orar. Y tú no quieres, pero tienes que orar. Yo no sé por qué, Señor, ¿para qué me despertáis tan temprano? Te obliga, porque eso lo coloca Dios en tu corazón. Ahora, en el corazón está ese espíritu de insatisfacción puesto por Dios, que no viene de la carne, no viene del diablo, sino que viene de Dios, porque Él lo ha puesto allí. Y esos son los dolores de parto que también la Biblia habla de esta nueva obra que Dios está por dar a luz. O sea, dime si no te cuesta orar de madrugada. Claro. Algunos piensan que la gente espiritual no le cuesta nada orar. No, ese hermano es espiritual. Me imagino, ese hermano debe estar orando a las 5 de la mañana como nada. No, cuesta. Y tienes que obligar a tu carne, a tu cuerpo a doblegarse ante Dios y levantarse y orar al Señor y clamar a Dios. Y a veces ni siquiera clamas, ni siquiera hablas, solo lloras. Ese es el trabajo de parto, donde nace el avivamiento. Esa es la realidad. Isaías habla en el capítulo 44, versículo 3. Y él habla, dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Wow, mira eso. ¿Tú crees que si oras un poco ya eres espiritual? No. Él va a derramar aguas sobre el sequedal. Tú no la consigues porque oras, tú no la consigues porque ayunas, tú no la consigues porque vienes al culto. Él derrama aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Es algo que Dios hace, no es algo que tú logras. Y luego otra vez, en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 6, me encantan estas citas. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. Aleluya. Entonces la insatisfacción, hermano querido, esa insatisfacción profunda con la que esos creyentes se van a tratar de aliar o tratar de buscar o tratar de sentir, y al mismo tiempo ellos se van a ver a sí mismos y a la obra de Dios a su alrededor, y van a observar y se van a dar cuenta que realmente es una sed por Dios, una sed por Dios.
El hecho de que estemos aquí a 14 kilómetros de la ciudad, yo recuerdo palabras de hermanos cuando estábamos recién para construir acá: pastor, nadie va a venir para acá. No, está muy lejos. Y yo pensaba en Juan el Bautista. Y ese loco, dice, se fue al desierto, a 14 o 15 kilómetros de Jerusalén. Y ni siquiera tenía un templo, solamente llegó al río. Y allá bautizaba más encima para arrepentimiento. Y cuando venían los religiosos les decía: hipócritas. Imagínate que yo te trate así. Encima recorro 14 kilómetros y me trata mal. Imagínate. Entonces yo decía: ¿cómo Dios era el que llevaba a esa gente hasta allá? ¿Por qué? Porque tenían hambre y sed de justicia. Esa es la realidad. Sed por Dios. Mira lo que dice el salmista en el Salmo 42, versículo 1. Yo creo que esto te lo sabes de memoria. Dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Señor. O sea, cuando alguien tiene sed de Dios, no importa lo que tenga que hacer, no importa el sacrificio que tenga que hacer, no importa los kilómetros que tenga que recorrer, no importa si hace frío o hace calor, no importa si tiene que levantarse a las 3 de la mañana, esa alma tiene sed de Dios. Bendito Dios. ¿Sabes, hermano querido? Cuando Dios comienza a despertar eso en el corazón y coloca a Dios en el corazón de esos hombres y mujeres, esa insatisfacción se empieza a despertar. Lo primero, hay una sed por la santidad de Dios. Lo primero que comienza a despertarse, una sed por la santidad de Dios. Y esa gente comienza a buscar santidad de Dios. Segundo, comienza a aparecer el poder de Dios actuando en esas vidas. Y tercero, una sed por la verdad de Dios. Por la verdad de Dios. Es increíble lo que comienza a suceder. Por eso cuando tú comienzas a ver este tipo de acciones en las personas, cuando las personas comienzan a entender que han pecado, que han fallado y que tienen que arreglar su vida, tienen que arreglar su condición de vida. Nadie les dijo nada, nadie los puso contra el muro, pero ellos comienzan a sentir eso. Es Dios obrando en ellos. Entonces, en tiempos de avivamiento inminente, viene a los corazones que están hambrientos especialmente una sed por la santidad de Dios. Un deseo vehemente llena el alma de esas personas y desean victoria en cada área de su vida. Victoria sobre el pecado, victoria para tener liberación total de la corrupción de la maldad y de esa mente carnal que les domina. Por lo tanto, ellos saben que el único que puede libertarlos se llama Jesucristo, y tienen esa sed tremenda de poder tener la ayuda de Dios allí. Entonces el clamor debiera ser en nuestro corazón de que Dios ponga en nuestra vida, en nuestros corazones, en vez de ese corazón de piedra, transformarlo en un corazón de carne. O sea, que seamos quebrantados delante de Él, que seamos totalmente santificados y conformados a la imagen del Hijo de Dios. Esto es como decir que seamos como Enoc, que podamos caminar con Dios en tal comunión que ininterrumpidamente caminemos con Dios y de pronto el Señor se lo llevó. Ay, Señor Jesús, imagínate. Tengo una pregunta. ¿Cuántos quieren irse con el Señor ya? ¿Hoy día? Cierre las puertas, abra el gas. No, hermano, sería una locura eso. No se va nadie con el Señor. Ahora, entendamos esto. ¿Por qué digo esto, hermano?
Porque nuestro anhelo debiera estar en estar con Dios, estar en presencia de Dios. Porque eso es una marca real, hermano querido, de un avivamiento personal. Sed por Dios, por estar en presencia de Dios, por caminar con Dios, por estar con Dios. Más aún, sed por la santidad de Dios. Y también hay sed por el poder de Dios. ¿Sabe? Los creyentes comienzan a ver con preocupación creciente la ineficacia de sus propios esfuerzos para servir al Señor. Nosotros nos damos cuenta de que a pesar de nuestros esfuerzos humanos, no podemos servir bien a Dios. Nos gustaría ser mejores y no podemos. Entonces necesitamos el poder de Dios. Necesitamos esa sed de Dios. Y nos volvemos poco a poco conscientes del oprobio, del impío, de aquel que nos está constantemente diciendo cosas y que nos dice: oye, ¿dónde está tu Dios? Y no tienes un Dios grande. Y nosotros nos cuesta servir a Dios, nos cuesta vivir para Dios. Y ellos comienzan inmediatamente a ofendernos, y eso fue lo que pasó también con el salmista David. El salmista escribe algo que nos sucede a nosotros hoy en el Salmo 42, versículo 3, cuando habla, dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Esta es nuestra realidad. ¿Qué puede usted decirle a una persona de fuera del mundo sin Cristo que le pregunta: oye, ¿y dónde está tu Dios? Porque tenemos el mal hábito de hablar con la gente y contarle nuestros problemas, nuestras dificultades. ¿Cómo está, mi amigos? Aquí estamos más o menos nomás, estamos re mal, la cosa está mala, la pega mala, poca plata, mucho trabajo, los hijos creciendo, hay que comprarles ropa, esto, otro, aquí está complicada la cosa. Oye, pero ¿y tú no eres cristiano? Sí, por supuesto. ¿Y dónde está tu Dios? ¿Qué le parece a usted? Ese es nuestro problema. Entonces David dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Cuanto más revisamos las páginas del Nuevo Testamento y las vidas de quienes Dios ha usado, cuando miramos eso, más convencidos estamos que necesitamos ser revestidos con el poder de lo alto. Porque nos damos cuenta en realidad que Dios usó a personas que no tenían muchas capacidades ni cualidades, sin embargo Dios las hizo poderosas. Entonces ahí en nosotros nace una sed por ser llenados con el Espíritu Santo, para poder hablar su palabra con denuedo, para poder ministrar la palabra de Dios con denuedo. Sed por el poder de Dios. Cuando la iglesia en el primer siglo era perseguida, la iglesia de Jerusalén o la iglesia cristiana, la iglesia primitiva, cuando era perseguida increíblemente, cuando apresaron a Pedro y lo iban a matar, ya habían matado a Jacobo y al otro día mataban a Pedro, la iglesia se puso a orar. Y se puso a orar de tal manera, sin temor a lo que pudiera suceder con ellos. En una oportunidad ellos orando y diciendo: Señor, concede a tus siervos denuedo para predicar tu palabra. Y mientras predicamos tu palabra, tú extiende tu mano y haz obras, milagros y maravillas. Oiga, fue tan la oración que dice que el lugar donde estaban allí tembló. Es increíble. Porque ellos tenían sed por el poder de Dios, sed por lo que Dios podía hacer. Entonces debe despertarse eso en nuestro corazón: la sed por la santidad, la sed por el poder de Dios. Y luego habrá una sed por la manifestación de Dios en medio nuestro. Ahora, esto
Esto es por ver su poder y su gloria expresados realmente delante de los ojos de los hombres. Lo que queremos es que Dios obre a través de su vida, a través de mi vida, para que los hombres puedan ver que hay un Dios real y verdadero, que estas no son solo palabras, sino también es poder de Dios. Que los enfermos sean sanados, que los que están cautivos sean libertados, que Dios obre poderosamente en las vidas de cada hombre y de cada mujer. Oh, bendito Dios. David expresó su sed en otro salmo, el Salmo 63, versículo 1. Dice: Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas. Mira cómo estaba David. Y estaba clamando a Dios. Pero ¿dónde estaba? En tierra seca y árida, donde no hay aguas. En otro lugar David clama y le dice: no dejes que muera hasta que haya mostrado a esta generación tu poder. Hermano querido, hay un anhelo vehemente de que Cristo sea vindicado, que de alguna manera Él estire su mano y sane, y hayan señales y prodigios que sean hechos por la mano del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso debe ser por una sola razón: que Jesucristo sea glorificado. Que el nombre de Cristo sea nuevamente conocido en esta tierra, y que la gente sepa que hay un Dios poderoso, maravilloso, que puede hacer cosas extraordinarias, sobrenaturales. Entonces, antes de que venga el avivamiento, escúchame bien, antes de que venga el avivamiento, tiene que venir esta sed a los escogidos de Dios, de que el nombre de Jesucristo sea glorificado. O sea, aquí nosotros no pedimos avivamiento para que el Señor nos use y la gente vea cómo Dios me usa. No, aquí pedimos avivamiento para que el nombre de Jesucristo sea glorificado. Y esto es decir, como G. Ávila decía: ¿quién fue? Y la gente decía: Cristo. Antes de que el avivamiento venga, tiene que suceder eso. ¿Sabe? Nace una sed por la verdad cuando el avivamiento es inminente. O sea, cuando estamos a las puertas de un avivamiento, nace una sed por la verdad. Siempre es algo prevaleciente. Y de alguna u otra manera, cuando la iglesia pierde su identidad, cuando deja de ser iglesia, en realidad se transforma en un club social o cualquier cosa, ya no tiene identidad. Allí es cuando comienza a aparecer esta necesidad, y muchos de los que están dentro de la misma congregación están clamando. No es la mayoría, es una minoría. Cuando hay una disminución de la verdad, cuando ya desde los púlpitos no se predica la palabra de Dios, no se enseña la palabra de Dios, entonces es inminente el avivamiento. Esta unidad basada sobre otra cosa, de que la verdad de Dios se vuelve, no sé cómo llamarle, en algo que debe prevalecer. Pero cuando hay este inminente avivamiento, viene esta sed por la verdad de Dios, y los creyentes comienzan a anhelar un entendimiento más profundo de la palabra de Dios. Desean aprender más, desean conocer más, porque eso es lo que marca sus vidas. Nace una saludable disposición para no aceptar ni preguntar todo lo que se enseña como si fuera verdad. Escúcheme bien, eso es una saludable disposición. Aquí nosotros debemos entender que debe nacer en nuestro corazón el deseo de aprender más, de conocer la verdad. Tiene que haber un espíritu de consulta, de discernimiento,
que exija un examen fresco de lo que la Escritura tiene que decir. Que haya, ¿cómo decirlo? Una frecuente verificación de la raíz de la verdad, que no toma en cuenta lo superfluo, como le llaman así, que no cumple ni desempeña una función, a eso se refiere, que no toma en cuenta eso de la interpretación humana y de la tradición, porque eso no tiene consistencia. Necesitamos que la palabra de Dios sea revelada a nuestra vida a través del Espíritu de Dios, para que podamos entender a cabalidad lo que Él quiere que nosotros entendamos. Es esta sed y esta hambre que hace que los hombres, hermano querido, escudriñen más lo que acontece. Esto es lo que Juan quiso decir cuando él habla allí en primera de Juan 4:1. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces nosotros no podemos tragarnos todo. Puede oírse lindo, puede oírse hermoso, pero si no es palabra de Dios, no podemos tragarnos eso. Y esos creyentes que están buscando más de Dios se dan cuenta de que hay falsos maestros. Entonces viene esta hambre por la verdad. James Burns señala uno de los hechos curiosos relacionados con la mente humana. Y él habla y dice su poder, el poder de esa mente para ver solo aquello que corresponde a la opinión corriente, y falta en ver, en observar, no por rechazo consciente, sino por una incapacidad extraña, todo lo que se le opone. Cada era es aprisionada en sus propias concepciones y tiene que ser liberada por las mentes dominantes que rechazan ser esclavizadas. Quiere decir entonces que el hombre lastimosamente solo ve lo que logra entender. Pero hay mentes que Dios ha abierto. Mi esposa me preguntaba hace un rato atrás, me decía: esta palabra similar la has predicado antes. Sí, hace algunos años atrás. Pero la mente de esta iglesia no estaba preparada y nadie entendió nada. Hoy quizás algunos están entendiendo, quizás la mayoría, porque hay mentes que son levantadas por Dios en los tiempos precedentes a un avivamiento. En los tiempos en que Dios ha planificado un avivamiento, prepara esas mentes. Tiempos cuando los corazones han sido inconscientemente preparados para recibir más luz, una nueva luz de Dios. Todo esto entonces es esta sed por la verdad, este deseo de buscar más de Dios. Luego, una gran marca y aspecto es tener un espíritu de la conciencia de pecado. O sea, saber qué es pecado y que hemos fallado y que hemos pecado contra Dios y arrepentirnos de ello. O sea, antes del avivamiento, en esos tiempos oscuros, el pecado es tratado ligeramente, como si no fuera malo. Isaías dice: ay a lo que lo bueno dice malo y a lo malo bueno. Ese es el problema de hoy. Hoy día tú hablas con alguien y dices: pero si no es pecado. No es pecado. ¿Cómo va a ser pecado? Mentir, no, pues una mentirita blanca. ¿Cómo va a ser pecado codiciar? Está lindo el auto del hermano, me gustaría tener ese mismo. Codiciar. ¿Cómo va a ser pecado codiciar? ¿Es un buen anhelo tener algo mejor? No voy a entrar en otros detalles porque seguramente algunos decían: uy, se puso pesado. Esta es la realidad. El pecado es tratado ligeramente. En la iglesia una gracia barata comienza a aparecer, y esta de alguna manera ha hecho del pecado algo legal en las mentes de muchos cristianos. O sea, tú puedes ir a diferentes iglesias, a diferentes congregaciones, y ellos te van a hablar del pecado, pero de diferentes maneras.
Por eso hoy la gente sale de una iglesia y se va a otra, porque allá lo tratan mejor, porque allá no es tan malo, porque allá no es tan duro, porque allá le permiten todo, porque allá puede vivir como quiera. Es que yo fui a la iglesia de ese Montesinos, y él dice que todo es pecado. Ríase todo lo que quiera, pero así me dicen allá afuera. Porque todo es pecado, todo es malo, todo es malo. Si tú vas ahí, te van a encontrar todo mal. Ven a mi iglesia. Ahí todos somos de Dios. Terminamos el culto y nos vamos a una fiesta y bebemos, bailamos, disfrutamos la vida. ¿Te impresiona lo que te digo? Hay todas estas iglesias en esta ciudad que hacen eso. Los jóvenes, los adolescentes, los adultos. Porque ese es el concepto. O sea, tratan el pecado livianamente. Entonces veamos esto. Los corazones que Dios está trabajando en ellos están listos para el avivamiento. Y de alguna manera será evidenciado entre ellos una especial sensibilidad hacia el pecado. Y se podrá ver la mayoría de estas señales de bendiciones inminentes, o como dice, ya aparece, ya viene, serán anticipadas en los corazones de algunos pocos cristianos. Y en ese remanente escogido de Dios, Dios va a derramar un avivamiento. Y eso es lo que va a caracterizar a todos los que van a ser afectados cuando venga el avivamiento. O sea, lo que va a suceder en cada iglesia donde Dios quiera derramar un avivamiento es que vamos a tener algunos cristianos que van a ser el ejemplo perfecto de lo que va a suceder en ese avivamiento. El ejemplo perfecto de lo que Dios va a hacer cuando Él derrame su avivamiento sobre toda la iglesia. Lo que quiero decir, hermano querido, es que cuando tú veas a los escogidos de Dios llegando al punto que estamos describiendo antes del avivamiento o antes que llegue el avivamiento, sabremos que ya está ocurriendo algo. Ya está pasando algo en sus corazones y ellos van a caracterizar a aquellas personas que van a recibir el avivamiento. Así como la nube del tamaño de la mano de un hombre. Recuerda usted a Elías, ¿no? Y que enviaba a esa persona a ver, ve si viene la lluvia. Y no había nada. 7 veces la envió y la última vez ve una nube como del tamaño de la mano de un hombre. Y Elías dijo, ahí viene la lluvia. Eso es lo que va a suceder. Es pequeñito, es chiquitito. Es que son 2 hermanos, 3 hermanos, 4 hermanos, son 5 hermanos. Y hay tanta gente en la iglesia. No importa, es pequeñito, pero yo ya veo el avivamiento. Veo que viene. Esa creciente sensibilidad al pecado en el corazón de algunos indica, por supuesto, a los que son verdaderamente espirituales, que de alguna manera el día está cerca, cuando Dios va a hacer una visitación en santidad y los hombres se van a arrepentir en silicio, en ceniza. Isaías 57:15 dice que Dios habita en la altura y la santidad. Y Dios, ese Dios, ha prometido vivificar el corazón de los quebrantados. Vivificar el corazón de los quebrantados. Yo no te hablo de ese quebrantamiento por el problema, la dificultad, la situación económica, el matrimonio, la familia. Estoy hablando del quebrantamiento ante Dios. Cuando yo me doy cuenta que soy un pecador y me quebranto ante Dios porque le he fallado, porque me he equivocado, porque no he hecho lo que corresponde. De ese quebrantamiento. Y dice que el corazón de ellos serán vivificados. O sea, un espíritu de contrición entre los santos es un indicativo muy fuerte de que el avivamiento está ya en camino.
Esa convicción de conciencia con relación al pecado personal es manifestado usualmente por medio de la confesión. La gente confesando sus pecados. Los cristianos no llegan fácilmente al punto donde están dispuestos a confesar sus pecados unos a otros. Así lo describe el libro de Santiago capítulo 5 versículo 16, habla de eso. ¿Por qué? Porque el orgullo impide las disculpas. ¿Eres bueno para disculparte? Discúlpame, perdóname. El pedir perdón. El perdonar, el hacer restitución. Entonces, cuando lo anterior ocurre, hay un profundo deseo por parte de los santos por caminar en la luz de Dios, en amor unos con otros. ¿Sabe? Esto, hermano, es una evidencia absoluta que el Espíritu de Dios está obrando y el avivamiento está a punto de llegar. O sea, cuando tú veas que hay hermanos y hermanas que se piden perdón, que se perdonan, porque no me vas a decir, hermano querido, que no tienes algún drama con alguien. No me vas a decir que no tienes alguna dificultad con alguien, que no tienes algún cortocircuito con alguien y que no te llevas bien y que le sacas la vuelta y no lo saludas y te vas por otro lado. En fin, algo hay ahí. Y cuando tú ves que comienzan a pedirse perdón, algo está sucediendo. Esos pequeños destellos nos están diciendo: el avivamiento viene. Entonces, cuando haya un gran vuelco y un derramamiento del corazón, confesando los pecados, las puertas de los ríos comienzan a abrirse bruscamente de par en par y la salvación fluirá por todas partes. O sea, mira lo que Dios hace por ese pequeño remanente, por ese pequeño grupo de hombres y mujeres que han entrado en esa necesidad y en esa sed de Dios. Dios bendecirá a toda una iglesia, a toda una comunidad, a toda una ciudad y puedo decirte a todo un país. Es increíble lo que Dios puede hacer si tan solo tú tienes sed de Dios. Déjame cerrar con este mensaje, si puedo hacerlo. Esta es la observación del hermano Finney en ese avivamiento de 1800. Él dice que habrá un espíritu de compasión y de preocupación por las almas. Cuando en tu corazón hay un espíritu de compasión y preocupación por las almas, el avivamiento viene. Cuando existen tales sentimientos entre los creyentes, esto es una fuerte evidencia de que el avivamiento está cerca. Cuando vamos al Salmo 102, versículo 13 y 14, el salmista viene y dice: te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. ¿Me estás escuchando? Porque tus siervos aman sus piedras y del polvo de ella tienen compasión. Mira, hermano querido, cuando la crítica es dura y la murmuración comienzan a dar lugar a una profunda preocupación los unos por los otros, el avivamiento pronto va a aparecer. Cuando queremos llorar como el profeta, ¿recuerdas a Jeremías? Ahí en el capítulo 9, versículo 1, Jeremías dice algo impresionante: oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore de día y de noche los muertos de la hija de mi pueblo. Cuando sintamos así, eso será evidencia de que las fuentes de los cielos se abrirán
que están por reventar. Es como una compuerta que ya no puede retener más. Es que las ventanas del cielo muy pronto se abrirán. Cuando los santos clamen delante del Señor, como lo hicieron Ana, como lo hizo Nehemías, como lo hizo Daniel y muchos otros, la respuesta del cielo, hermano querido, no tardará en llegar. Finalmente, la señal infalible del próximo avivamiento es un espíritu de oración por el avivamiento. Cuando veas evidencia entre el pueblo de Dios, puedes estar seguro, hermano querido, como dice la escritura en Oseas capítulo 10 versículo 12, es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Hermano querido, hoy más que nunca la iglesia necesita un avivamiento. Pero como te lo he enseñado, el avivamiento es la intervención de Dios en su pueblo. No es algo que tú y yo podamos lograr. Podemos pedirlo, sí, podemos pedirlo, pero nuestro corazón debe estar claro que lo que estamos pidiendo es que el Señor escudriñe nuestra vida, que nuestro corazón esté consciente de que somos pecadores y de que hemos fallado ante Dios, de que somos faltos ante Él, de que no somos perfectos y de que Él nos ama a pesar de nuestras imperfecciones. Pero nosotros no podremos cambiar esta sociedad, ni podremos cambiar a los que nos rodean. Pero cuando el avivamiento venga y cuando Dios fluya sobre nosotros, no habrá límites, no habrán barreras, no habrá nadie que pueda quedar fuera de este toque de Dios. La mano de Dios los alcanzará. A esos familiares que nunca han querido asistir a una iglesia, Dios los alcanzará, porque tú habrás entrado en ese avivamiento, porque el río de Dios te habrá tocado y cada vida será alcanzada por el poder de Dios. Uno de los avivamientos que inició, solo habían 15 personas en ese culto. 15 personas, lo dije en uno de los mensajes anteriores. 15 personas. Y cuando el avivamiento vino sobre esas 15 personas que buscaban a Dios con una sed tremenda de Dios, con una sed tremenda del poder de Dios y una sed tremenda de la verdad de Dios, ellos que fueron alcanzados por ese avivamiento, escúcheme bien, en 24 horas más de 10,000 personas habían sido alcanzadas por el poder de Dios. Ellos salieron de ese lugar, se fueron a sus casas, tocaron a los que estaban en casa, a sus vecinos, en el trabajo, en la calle, donde quiera. Imagínate, es un río que fluye y no habrá límites para que Dios pueda orar. Póngase de pie, por favor, en esta mañana. Póngase de pie. David tuvo esta experiencia cuando Dios le dijo: sal a la batalla a los filisteos, enfréntalos de esta y de esta manera. David tuvo que pelear y logró la victoria porque Dios estaba con él. Pero la segunda vez, las huestes celestiales fueron las que pelearon por él y lograron la victoria. El avivamiento no es algo que tú y yo vamos a provocar, pero Dios lo dará cuando tú y yo tenemos sed por él. Hermano querido, más que nunca necesitamos buscar del Señor, desear y anhelar en nuestro corazón que Él obre y que Él derrame su bendición, porque es la única manera de que nuestros seres queridos
y aquellos que conocemos puedan venir a las plantas del Señor. Nada los podrá traer. Has hecho esfuerzos humanos y Dios lo sabe. Has tratado, has intentado, les has hablado de 1000 maneras y constantemente te han rechazado. Pero cuando el avivamiento llegue, no serás tú, no serán tus palabras, no será tu esfuerzo, serán las huestes celestiales obrando y alcanzando a aquellos que aún no le han recibido. Me parece ver cómo Dios alcanzará a miles y miles de personas. Me parece ver como una nube inmensa que comienza a crecer. La lluvia se aproxima. El avivamiento está a las puertas. Porque he visto en este lugar a hombres y mujeres que tienen sed de Dios, que tienen sed por el poder de Dios y por la verdad de Dios. Y lo que Dios ha prometido se cumplirá, porque Él es el Dios que no falla y no miente. Él ha esperado con paciencia el doblegar de nuestro corazón a su voluntad. Él ha esperado con paciencia el deseo que nazca en nuestro corazón de servirle. Y más aún, Él durante mucho tiempo ha colocado en nuestro corazón el deseo de buscarle. Y pronto comenzaremos a ver los frutos de esa búsqueda. Frutos los cuales usted y yo veremos con nuestros ojos. La bendición de Dios viniendo sobre un pueblo que ama a Dios y que le busca. El sonido de marcha ya se oye. Las huestes celestiales irán tocando vidas y corazones en una forma increíble. Y tú verás a hombres y mujeres venir al altar arrepentidos, quebrantados, porque conocen y entienden que han pecado ante Dios y necesitan tener una comunión con Él. Eso es avivamiento. Dios traerá a los que aún no le conocen, porque tú entrarás en un avivamiento, porque tu vida será cambiada y transformada, porque tu corazón y tu mente será totalmente transformado. Hermano querido, lo veo y siento que así será, porque Dios está preparando a este pueblo para ese gran avivamiento. Y Dios podrá alcanzar esta ciudad, y no tan solo esta ciudad, sino todo lo que Él quiera alcanzar. Este es el tiempo para ti y para mí. Tiempo de buscar a Dios, de tener sed de Dios, de sentir esa insatisfacción, de querer más de Dios, de querer más de Él, de necesitar más a Dios, porque este es el tiempo que Dios está preparando nuestros corazones para lo que Él hará. Este es tu tiempo. Este es mi tiempo. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.